Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Bueno, me alegro que estén bien. Bueno, no falta sino uno para arrancar. Buenas noches, profe. Freddy, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Ya voy en camino ahí ya 5 minuticos y ya llego. Tranquilo, bueno. Estaba yo hoy aquí por el teléfono. Bueno, uno más para arrancar o cuando sean las 7:05, lo que ocurra primero. Ok, profe. Gracias. Bueno, empezamos entonces. Muy bien, muchachos. Hoy vamos a introducir un tema nuevo que consiste precisamente en los métodos de análisis que existe para resolver circuitos. Esto es muy importante. Lo que vimos hasta ahora es más o menos un champú de lo que uno ve en física. Sin nada raro. Aquí ya entramos a ver métodos que son más eficientes, más rápidos, pero obviamente con el compromiso de aprender cosas nuevas que no le enseñan a usted en una física 12 o física eléctrica. Bueno, primero que nada vamos a familiarizarnos con algunos términos y para eso voy a copiar este circuito. Permítanme. Vamos a capturar pantalla. Supongamos este circuito de acá. Bueno, este circuito no tiene nada raro, excepto que tiene dos fuentes. Noten ustedes que aquí lo extraordinario es que tiene dos fuentes. Bueno, eso tampoco tiene nada raro. Simplemente es que tenemos que familiarizarnos con dos términos importantes, dos conceptos que son súper interesantes, que es el concepto de malla y el concepto de nodo. Bueno, para nosotros, en un circuito, una malla es una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada hace referencia a que usted pueda tomar un punto de esa trayectoria y dar una vuelta completa
hasta volver al mismo punto. O sea, esto que yo acabo de trazar acá se denomina una malla. Una malla es una trayectoria cerrada que además no tiene más trayectorias dentro de ella. Por ejemplo, de este punto yo puedo hacer este recorrido acá. Y aquí hay una malla. Eso se denomina una malla. Esas dos mallas no tienen más trayectorias internas. Una malla tiene que ser una trayectoria donde en el camino usted se encuentra corrientes, fuentes de voltaje y diferentes elementos, ¿no? En este caso, hay dos mallas en este circuito. Sin embargo, una cosa es una trayectoria cerrada y otra cosa es una malla. Una trayectoria cerrada, voy a cambiar el color, por ejemplo aquí, pongamos un colorcito como este azul. Y voy a hacer entonces un trazado aquí. Por ejemplo, voy a empezar en este punto y voy a hacer este trazado que espero que ustedes alcancen a ver. Ahí. Eso también es una trayectoria cerrada, pero no es un nodo, porque en esa trayectoria cerrada, dentro de ella hay dos trayectorias internas, que son la que vimos acá y la que vimos acá. Esto es una malla, esto es una trayectoria completa, pero las mallas son las que no tienen más trayectorias dentro de sí. Son trayectorias cerradas que no contienen más trayectorias internas. Es decir, aquí en este circuito hay dos mallas. ¿Listo? Esa es la definición de malla, una trayectoria cerrada. Ahora vamos a hablar de lo que se denomina nodo. Entonces, perdonen, pero primero coloco aquí una definición. Malla es una trayectoria ¿Listo? Ahí está la definición. Ahora, ¿qué es un nodo? Un nodo, algo más interesante, un nodo es la interconexión de varios elementos. Un nodo, por ejemplo acá, es donde se interconectan las terminales de varios dispositivos y es el conjunto de líneas, todas ellas, aquí por ejemplo estas. Eso que está ahí resaltado es un nodo de conexión donde se conectan la terminal derecha de R1, la terminal izquierda de R3 y la terminal superior de R2. ¿Sí? Todo este espacio, todo ese conjunto de líneas se conocen como nodo. En otros libros los llaman nudos, pero en general en inglés es node, nodo, digamos que es la abreviatura más cercana. Aquí, por ejemplo, otro nodo es este, donde se interconecta este elemento con esta fuente, esa resistencia con esta fuente. Esto se conoce como un nodo. Este también es un nodo. ¿Listo? Ese es un nodo. Y finalmente aquí tenemos otro nodo. Todo esto es un nodo, todo lo que estoy resaltando es un nodo. ¿Listo? Entonces, aquí en esto tenemos 4 nodos a saber. Entonces, permítanme, coloquemos un color negro Entonces, aquí tenemos el nodo, lo podemos llamar nodo B1. Este nodo lo puede llamar usted B2, perdón, se le suele dar el de la fuente B2 acá. Y a este usted lo puede llamar B3. ¿Sí? Generalmente los nodos reciben el nombre del voltaje de la fuente a la que estén conectados. Entonces, por ejemplo,
aquí en este punto, permítame, cambiamos aquí. Pongamos un color más chévere. Aquí, por ejemplo. Noten usted que este nodo de acá, se llama B1 porque esta conexión va al positivo de la fuente B1. Este nodo lo llamé B3, pues porque el nodo B2 ya está ocupado, B2, ya que este terminal está conectado a la positiva, a la terminal positiva de la fuente B2, como pueden ver ahí. ¿Listo? Generalmente a los nodos se les da un nombre, que es el nombre de la fuente en este caso. Este nodo de aquí abajo, es un nodo donde se conectan los terminales negativos de las dos fuentes. Ahora, es habitual que en los circuitos, cuando se analiza circuitos, en este caso, se utilice una simbología especial y es asignarle el símbolo de tierra a uno de los nodos. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí. Entonces, noten ustedes que acá es el mismo circuito de arriba, exactamente el mismo circuito de arriba, sino que ahora se le añadió un símbolo. A eso se le suele llamar una referencia. Para hacer análisis, generalmente cuando tenemos circuitos que están compuestos por más de una fuente, si esa fuente, o más bien si esas fuentes, los negativos se conectan a un punto común, ese punto común se denomina tierra por facilidad. Se suele asignar el punto o nodo común de conexión de los negativos de las fuentes, se conoce como nodo de tierra, o en algunos casos también lo llaman el nodo cero o de voltaje cero, ¿no? Entonces, ese es el nodo de referencia. Cuando usted trabaja con electricidad, trabaja usted, digamos, con aparatos de medición, generalmente lo que hace es que al esquema del circuito tiene una simbología especial y lo que le indica es que tome las medidas de los voltajes a partir de colocar el terminal, o más bien la sonda de color negro de un multímetro digital, lo pone ahí, en ese nodo. Todo esto es el nodo, es decir, todo el conjunto de líneas que se interconectan se conocen como nodo. Todo esto es un nodo, ¿sí? Todo esto se llama nodo. Entonces, usted cualquier punto que tenga contacto, que tenga conexión metálica, todo eso es un nodo, es el mismo nodo. Y si, como dijimos, es el nodo de tierra, pues cualquier punto acá sirve para que usted conecte ahí la punta negra del multímetro. Los demás elementos, como en este caso, aquí por ejemplo, entonces, usted pone acá la punta roja y automáticamente conoce el voltaje de ese nodo. Todos los valores de los nodos o los voltajes de nodo son los voltajes que se marcan colocando la terminal roja en el respectivo nodo y la terminal negra donde se marca el común, que suele ser mediante este símbolo. Las simbologías también se utilizan muy abreviadas. De pronto ustedes hayan visto circuitos electrónicos y eléctricos donde la representación circuital se puede abreviar aún más. Esta misma representación se puede hacer de la siguiente forma. Aquí, yo puedo tener este circuito acá. Este circuito acá es exactamente el mismo que había arriba. Entonces, voy a tratar de agrandar más esto para que vean más. Bueno. Ok, para que vean mejor lo que escribo. ¿Listo?
¿Listo? Entonces aquí viene esa representación. Ahí está. Entonces, mire, lo que he hecho es lo siguiente. Como todos estos elementos, noten ustedes, todos estos elementos se conectan a un nodo común, al que aquí le colocamos el símbolo de referencia y a partir de ahora lo llamamos simplemente nodo de tierra o nodo cero o masa. Entonces aquí basta con que usted sustituya estas líneas, este conjunto de líneas que se interconectan acá, y solamente reemplace indicando que todos ellos se conectan al nodo cero, a tierra, ¿sí? Esa es una manera de simplificar. De igual forma se puede hacer, es decir, para economizar trazos, para economizar dibujito, usted también puede prescindir de las fuentes. Entonces, por ejemplo, mire acá, este circuito de abajo también es equivalente. Este circuito de abajo también es equivalente al de arriba, pero noten que aquí ya algo desapareció. De hecho, desaparecieron las fuentes. Entonces, vamos a escribir acá. Y ahí tienen, vean. Noten que es una forma simplificada. Y hemos pasado de un circuito como el de arriba, donde mire toda la cantidad de cosas que tiene, todos los elementos, y que ahora se convierte en esto. ¿Sí ven? Entonces, noten que solo tengo que dibujar las resistencias. Son las mismas tres resistencias. Y aquí es claro, por ejemplo, que el terminal izquierdo de R1 va al terminal positivo de B1. Que el terminal derecho de R1 va interconectado con el terminal superior de R2 y con el terminal izquierdo de R3. El terminal derecho de R3 va conectado al positivo de la fuente B2, mientras que el terminal inferior de R2 va conectado a tierra. Ahora, como las fuentes siempre tienen dos terminales, si los positivos van conectados acá y acá, quiere decir que los terminales que quedan de cada una se conectan a tierra. ¿Sí? Listo. Ahí. ¿Cómo identifica? La información es la misma. Sigue existiendo el nodo B1, el nodo B2, este nodo intermedio, que es el que yo había llamado desde el principio B3. Vamos a ver. B3. Y por supuesto es el nodo de tierra, este que está aquí. Es decir, siguen estando los mismos nodos, siguen estando las mismas trayectorias. Lo que ya no es tan fácil son las trayectorias en sí, pero aquí simplemente basta con cambiarlas por triángulos, mire. Las trayectorias existen, simplemente son estas, así. Porque vamos de el terminal de tierra al positivo de esta fuente, lo mismo que si partimos de acá, y ahí está la misma representación. Siguen habiendo dos mallas. Lo que pasa es que aquí lo que hemos hecho es sustituir la fuente por una simplificación del esquema, pero siguen estando las fuentes acá. Con las fuentes se cierra el circuito, se cierran las trayectorias y tenemos las dos mallas que originalmente teníamos. Bueno, eso básicamente, ¿no? Entonces es aprender un poquito ese truco. Veamos un circuito un poquito más complicado acá. Este aquí. Listo. Miren este circuito. Voy a dibujarlo acá y hacemos lo mismo. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá.
Listo, mira, ahí está. Vamos a ver qué nodos, qué mallas existen. A ver, por ejemplo, a ver, ¿me está escuchando Brian Alexis? Brian Alexis, ¿me escucha? Bueno, Brian, ¿cuántas mallas hay aquí? 4. 4 mallas, efectivamente. Esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Esas son las mallas existentes, es correcto. Ahora, por ejemplo, Freddy Yesid Correa. Freddy Yesid Correa, ¿me escucha? Freddy Yesid no está poniendo atención. Don Iván Enrique Escobar. Sí, profe. Listo, mano. Hay 4 mallas. ¿Cuántos nodos tenemos acá? Profe, pues yo cuento 5. Hola, Bueno. profe. Don Freddy. Señor. Ya volvió del baño, qué bueno. Sí, señor, sí, qué pena con su merced. Bueno, Freddy, cuénteme, ¿cuántos? Profe, yo creo que hay 6. Listo. Uno dijo 5, otro dice 6. ¿Alguien tiene un número diferente? ¿Cuántos grados? Pues se van. ¿Cuántos nodos? Nodos. 2, 3, 4. 5, 6. 5, profe. 5, 6, 7. 9. 5. 9. Virgen Santa. 1, 2, 3, 4. 1. 5 nodos. Bueno, pues vamos a ver. ¿Listo? 4 mallas está bien, es fácil porque se ve, ¿no es cierto? Aquí se ve fácilmente que tenemos 4 mallas, se ven las 4 trayectorias cerradas. 7 nodos. Nodos. Ahora sí, yo voy a contar para ver. Entonces voy a utilizar unos colores distintos para cada mallita y voy a hacer más gordita la línea acá. ¿Listo? Vamos a empezar con el nodo que está asociado al positivo de la fuente B1, que sería este. Entonces, este es 1, ¿cierto? 1. Primer nodo. Vamos con el siguiente. Cambiemos de color, pongamos este verdecito. Entonces vamos a ver este verdecito. Este sería, llamémoslo el segundo nodo, que es donde están conectados estos elementos. Recuerde que un nodo es el conjunto de todas las líneas que se interconectan, que representan la conexión de las terminales físicas. William Javier, cuénteme. William Javier levantó la mano. ¿O no? ¿Me iba a hacer alguna pregunta? No, profe, era que le había dicho que para mí habían 6 nodos, pero se me olvidó bajar la mano. Era solo eso, profe. Bueno, listo. Entonces, aquí ya hay 2. Listo. Vamos entonces ahora con este. Ya con este habrían 3, ¿cierto? Aquí ya hay 3 nodos. Recuerden, nodo es donde se interconectan 2 o más terminales, como puede ver. Hay gente que dice que esto no se considera nodo. Nodo es todo lo que representa la interconexión de elementos. Por lo tanto, esto también es un nodo. De hecho, cualquier terminal, así esté sola, también puede decirse que es un nodo. Entonces, vamos ahora con otro colorcito, y vamos a dibujar este nodo de acá. Entonces, este sería el cuarto nodo. Ahí ya van 4, ¿no? Ahí está. Ya van 4, señores. Vamos a ver, cambiemos el color. Ya con este serían 1, 2, 3, 4. Ya con este van 5 nodos, ¿cierto? 5. Y nos falta el último nodo porque ahí ya no hay más conexión. Entonces, ¿cuántos había realmente? 6. Ajá. Entonces, aquí hay 6 nodos, sí, señor. Ahí están. Listo. Esos son los nodos. El truco aquí es, acuérdese cómo definir nodos. Físicamente los nodos tienen una representación. Los nodos son simplemente todo el conjunto de conexiones metálicas donde se interconectan terminales a un mismo punto de voltaje. Algo que siempre debe ser es que
Cuando usted tome medidas con un multímetro, una vez que usted fija la terminal que representa el común o tierra, la otra punta, la roja, usted puede moverla por todo el nodo, no importa que usted la mueva por todas las paticas, desde que sea en el mismo nodo le tiene que dar siempre el mismo voltaje. Por favor, la gente de Duitama, nos vemos este sábado. Tienen pendiente una evaluación, entonces los de Duitama, por favor, asistir, hagan el deber de asistir, porque pues vamos a tener semana de la investigación y eso ahí de pronto nos ordenan que en vez de ir a clase tenemos que asistir a las conferencias, ¿no? Bueno, ahí resolveremos eso. Pero entonces antes de que empiece eso, por favor, les recomiendo, el sábado siguiente los de circuitos me van a presentar la evaluación. Voy a aprovechar para hacer la evaluación ese día. De todo lo que vimos hasta la semana pasada, la clase del lunes pasado. Bueno, listo, ya advertidos. Entonces, ya hemos visto qué son nodos, qué son mallas. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué es importante esto? Porque para resolver ejercicios es importante aprender a distinguir lo que significa el método de nodos, método de mallas. Lo que en matemáticas, o más bien en la física clásica, se conoce como las leyes de Kirchhoff. Hay ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, y precisamente vamos a ver eso. Entonces vamos a iniciar este tema hablando de la ley de voltajes del señor Kirchhoff, un alemán. Bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff se basa precisamente en una presunción muy sencilla, y es que dice así: la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Y ahorita le explico por qué. Entonces, como esto es con ejemplos, pues busquemos un libro, busquemos el libro del señor Boylestad y miremos acá. Bueno. A ver. Póngame un ejemplo, amigo Boylestad. Y aquí pues sí nos toca aprender a manejar matrices, compañeros. Es necesario aprender lo que es la regla de Kramer y lo que debieron ver en lógica matemática, que es solución sistemas de ecuaciones lineales, porque aquí es que se aplica. Entonces voy a ponerles un ejemplo acá. Ya voy. Bueno, esto proviene de la página 81 del libro de Boylestad, Introducción al Análisis de Circuitos, el ejemplo 3.9. Listo, entonces aquí vean ustedes que tenemos un circuito compuesto por dos mallas, ¿verdad? Es claro que son dos mallas. Entonces, en este tipo de circuitos, como ustedes pueden ver, simplemente la ley de voltajes de Kirchhoff dice que en cada malla que yo identifique, la suma de todos los voltajes es igual a 0. Entonces, en este caso, cuando dicen eso, pues permítame, aumentamos esto aquí y negrito. No, pongamos rojo. Listo. Ok. Entonces aquí, lo primero que hace uno es escoge un punto a partir del cual va a ser la trayectoria. Noten que aquí nos dibujaron esta cosita en línea azul. Voy a ver si la puedo borrar para hacerla como a mí me gusta. Vamos a ver si se deja borrar. No se deja. No se deja borrar. Bueno. No importa. Listo. Entonces, usted escoge un punto de la trayectoria acá, por ejemplo, y a partir de este punto, cuando se encuentre con una fuente, recuerde que lo primero que debe ver es el terminal en el sentido en que estamos rotando. Uno siempre le asigna el sentido, esta es una trayectoria, es asignar el sentido horario para dar la vuelta. Escoge un punto donde comienza. Una vez que usted empiece a moverse, entonces, si usted encuentra
el negativo de la fuente, entonces ahí tiene menos de la fuente. Aquí, en el sentido en el que va, recuerde que en el sentido en que usted está asumiendo la corriente, por aquí es positivo, por aquí es negativo. ¿Listo? Si sigo con la trayectoria aquí me encuentro con el positivo y el negativo, ¿ok? Y sigo en esta línea, en este nodo no hay nada, ningún elemento, y vuelvo otra vez al mismo punto donde empecé. Entonces, esa es la cuestión. En la otra malla se hace lo mismo. Primero que nada, se asigna una trayectoria de corriente. Aquí, por ejemplo, el dibujo le asigna la trayectoria en sentido antihorario. La verdad, eso se presume de la siguiente manera. Depende la fuente. Si la fuente, por ejemplo, está definida, se sabe cuál es el positivo, entonces usted defínala en el sentido que indica la fuente. La corriente siempre sale de la fuente por el terminal positivo, por eso sale de aquí positivo negativo. Comience usted, escoja un punto de la trayectoria, por ejemplo acá, y bueno, ahí identifica usted, por ejemplo, que lo primero que se encuentra usted es el terminal negativo de la fuente. Cuando pasa y llega a este punto, usted se encuentra con esta resistencia y como por aquí entra la corriente y por aquí sale, usted entra el positivo por acá. Luego, al llegar a este punto, lo primero que se encuentra usted es el positivo de esta fuente y aquí por donde sale y da la vuelta y vuelve al mismo punto. O sea, usted lo que define es los voltajes en los elementos que están en la trayectoria. Así de fácil. ¿Listo? Ahora viene la parte que es interesante. Las ecuaciones de malla. Las ecuaciones de malla sumando algebraicamente listo. Espero que con eso quede más o menos claro. Es decir, uno puede asignarle a una malla cualquier dirección, cualquier sentido. No se preocupe. Si lo tomó en el sentido que no era, las matemáticas le dirán, porque cuando se resuelve, siguiendo esta línea, todo le debe conducir usted a la verdad. Vamos a buscar aquí el capítulo de problemas. A ver. A ver. Listo, encontré un ejercicio. Bueno. Vamos entonces a analizar el siguiente ejercicio.
A partir de ahora, cuando yo hable de ley de voltajes de Kirchhoff, nos vamos a referir como LVK, ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, listo. Ahora sí. Listo. Ahí está este problema. Noten ustedes que tenemos dos mallas, ¿cierto? Aquí se ve claramente que hay dos mallas. Entonces, de estas dos mallas es fácil ver, por ejemplo, tenemos nosotros que de esta malla, esta que tomamos acá, nos encontramos con tres elementos: la fuente, la resistencia R1, la resistencia R3. Acá, al tomar esta malla, y miren dónde está el positivo de esta fuente, uno podría decirle, asuma esta dirección. Entonces será, en este sentido será la resistencia R2, la resistencia R3 y la fuente. Bueno, ¿cómo se plantean las ecuaciones de malla? Las ecuaciones de malla, lo primero que se hace es asignar el sentido y las corrientes de malla. Debido a que en esta malla está esta fuente, entonces yo asumo o le doy el sentido que indico acá. Y como esta es la malla donde está la fuente E1, voy a llamar a esta corriente I1. ¿Listo? De igual forma, como aquí tenemos una fuente llamada E2, pues esta la voy a llamar I2. Y el sentido es saliendo de la batería, del positivo de la batería. ¿Listo? Ahí tengo corriente I1 y corriente I2. Luego viene el plantear las ecuaciones. Las ecuaciones se plantean de la siguiente forma. Escoja usted un punto cualquiera donde iniciar. Puede ser, por ejemplo, aquí donde dice A. Puede ser aquí en este punto. Lo importante es que usted vaya en el sentido que le asignó a la corriente. Y en el sentido que usted asignó a la corriente, acuérdese que a las resistencias, los valores o los voltajes siempre es positivo donde entra, negativo donde sale. Positivo donde entra, negativo donde sale. Las baterías, usted no tiene que definirles voltaje porque ellas ya tienen los voltajes definidos, ¿no? Positivo acá, negativo acá. Aquí pasa lo mismo. Entonces aquí nos encontramos con positivo acá, negativo acá. Positivo acá, negativo acá y ya. ¿Listo? Bueno. Muy bien, compañeros. Ahora sí. Observen ustedes ahora cómo se plantean las mallas. Ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 1 es así. Si yo escojo, por ejemplo, empezar aquí, desde este punto aquí abajo, lo puedo hacer. En el recorrido en el que voy, en el sentido que le asigné a I1, lo primero que me encuentro es el negativo de la fuente E1, es decir, menos E1. ¿Listo? Ahora, cuando paso a través del dispositivo, yo siempre tengo que ir mirando hacia el frente, o sea, ya me olvido de este positivo de E1, porque ahora lo que me encuentro es la resistencia de 4 ohmios. El voltaje en una resistencia es el producto de la resistencia por la corriente que circula, que estamos diciendo que es I1. Es decir, nos encontramos con el terminal positivo del voltaje en la resistencia 1, que se obtiene por ley de Ohm multiplicando R1 por I1. Recuerden, ley de Ohm. Luego, ahí viene, más, porque ahora me estoy encontrando con la resistencia R3. La resistencia R3 es un elemento particular porque es un elemento que pertenece a las dos mallas. Está tanto en la malla I1 como en la malla I2. Es decir, a ella matemáticamente le corresponden dos corrientes. Recuerden ustedes, es R2 multiplicada por, como hay dos corrientes, entonces, y ambas, tanto en la malla I1 como en la malla I2, entran por el terminal positivo, entonces son I1 más I2. ¿Listo? Profe, ¿es R1, es R2 o R3? Ah, perdón, R3, gracias. Gracias. No me he dado cuenta. Listo, R3. Y listo. ¿Y esto es igual?
Como ya no me encuentro nada, es decir, como vuelve otra vez al punto donde inicio, o sea, salgo de esta resistencia mirando al frente por donde voy, vuelvo al punto donde partí. Aquí en este nodo ya no hay nada más. ¿Sí ve? Esa fue la primera ecuación. Ahora lo que viene es decir, esto es igual a 0. La suma de los voltajes, la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada siempre es 0. Y por eso se toma aquí. Recuerden que este término de acá corresponde al voltaje de la fuente. Esto es el voltaje en la resistencia R1 y esto que está aquí es el voltaje en la resistencia R3. Que la suma de todos estos voltajes debe ser igual a 0 porque en la trayectoria cerrada, al volver a este punto, pues eso es así, da 0. Se reemplazan los valores. Entonces, como conocemos los valores o lo que conozcamos, por ejemplo, E1 vale 4 voltios, aquí sería menos 4. Por comodidad no voy a escribir valores, simplemente no voy a escribir unidades. Entonces aquí sería, por ejemplo, R1 es 4 ohmios por I1, que no lo conozco, más R3 es 8 ohmios, producto de I1 más I2, y todo esto igual a 0. ¿Listo? Ahí está. Siguiente paso es ahora. Paso el número que está, este menos 4 que está aquí, con signo negativo, o podría decir que está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Que haría así, que haría 4 y 1 más 8 y 1 más 8 y 2 igual a 4. ¿Qué hice acá? Para los que no sepan qué hice, simplemente multipliqué este por este y este por este. Simplemente me deshice del paréntesis multiplicando el 8 por los elementos dentro del paréntesis. El 4 que estaba aquí restando pasó al otro lado a sumar, quedó así. Ahora, noten que aquí hay términos semejantes, los términos de I1 son estos dos. 4 más 8, 12, ¿verdad? Pues aquí es 4 más 8, 12 y 1 más 8 y 2 igual a 4. Y esa es mi primera ecuación de malla. Es la ecuación de la malla 1, la voy a llamar así, 1. Vamos a resaltarla aquí para que nos acordemos bien dónde estaba. A ver, en inicio que se ponía, vamos a ver. Sí, ahí está. ¿Listo? Esa es la ecuación de la malla I1. Listo. Vamos con la ecuación de la malla 2. Es decir, la otra malla, esta que está aquí. Lo mismo, entonces, primer paso, escoja un punto donde arrancar dentro de la malla. Puede ser, por ejemplo, en esta esquina de abajo. Entonces, en esta esquina de abajo y en el sentido en que determine la corriente, lo primero que me encuentro es el negativo de la fuente E2 menos E2. Note que yo lo estoy haciendo paso a paso, con la práctica usted lo irá haciendo más rápido, ¿no? Menos E2. Listo. Al seguir me encuentro con el positivo del voltaje en la resistencia R2. El voltaje en una resistencia es R2 por I2, que es la corriente que circula, entonces, más R2 por I2, más, ahora me encuentro aquí, ahora me encuentro con el terminal positivo de R3, pues sería R3, y hay dos corrientes, ¿no? La corriente de la malla por donde yo voy, la I2, más el terminal positivo de la corriente donde está, que es I1, que es de la otra malla. ¿Por qué? Porque esta resistencia está compartida entre dos mallas, siempre va a haber dos corrientes. Ahora, ojo, esto es un artificio matemático. No es que en la realidad en el cable hayan dos corrientes que los electrones van para un lado por una parte y por el otro lado van otros. No es eso. Es simplemente un truco matemático que nos hace ver de esa manera. En realidad, la corriente neta es la suma de estas dos corrientes. Eso es todo. Y esto es igual a 0 porque ya no hay más elementos en esa malla, mire. Es decir, aquí, al llegar acá y al salir a este punto, lo único que me queda es volver al punto donde partí. Y he completado la trayectoria cerrada.
Sustituimos los valores. Los valores son menos esta es de 6 voltios, menos 6, más, entonces aquí viene R2 es 2 ohmios, multiplicado por I2, que no lo conozco, más R3, vimos del caso anterior era 8, ¿cierto? 8, multiplicado por las dos corrientes, donde está, más la del otro lado, igual a 0. El mismo procedimiento, reducimos términos semejantes, entonces 2 y 2 más 8 y 2 más 8 y 1 igual a 6, ¿cierto? Términos semejantes I2, los términos de I2. 2 más 8, 10 y 2 más 8 y 1 igual a 6. ¿Listo? Esa es mi ecuación de malla. Ahora, depende con qué método lo quieres resolver. Los métodos de solución de ecuaciones, está el método de determinantes, igualación, sustitución, ¿cuál era el otro? Se me olvidó. Igualación, sustitución, eliminación, sí. Igualación, sustitución, eliminación o por determinantes, como ustedes lo quieran resolver. Eso ya son cosas que uno ve en grado, me imagino, lo debieron ver en lógica matemática, espero que haya sido así. Bueno, entonces, a mí personalmente me gusta el método de los determinantes porque si usted tiene una buena calculadora lo puede hacer. Con una buena calculadora se hace. Veamos a ver. Y la idea es hacerlo con calculadora, ¿no? O sea, que aprendan a usar las calculadoras. Para el método de determinantes es bueno organizar la ecuación de tal forma que quede todo organizado en términos de la letra I. Por ejemplo, que el primero, para la segunda ecuación está 8 y 1. Perdón, profe. Y 2. Simplemente cambié el orden, ¿no? Igual a 6. Esta es mi ecuación 2. A esta amiga la llamamos la ecuación 2. ¿Listo? Ahí va. Perdón, profe, una preguntita. Señor. Profe, digamos, ¿por qué motivo, digamos, su merced comienza con menos E si comienza por el positivo? No, señor, yo no estoy comenzando por el positivo. Estoy comenzando aquí abajo. Aquí abajo, ¿qué es lo primero que veo si voy en el sentido de la corriente? ¿Qué es lo que veo? Okay. El negativo, ¿cierto? Sí. Ahora, usted siempre va mirando de frente. Cuando usted está aquí, no mira atrás, mira hacia lo que tiene delante, este. Luego, cuando llega acá, lo que mira es lo que tiene delante, este. Y aquí lo mismo, mira lo que tiene delante, el punto donde arrancó. Ahí ya termina. Ah, ok. O sea que si yo comienzo en la parte superior, entonces ya sería positivo. Pero este. Sí, o sea, digamos, si comienzo en la parte contraria a donde está el puntico, digamos, donde me comenzó, o sea, ahí comenzaría yo con positiva. ¿Sí? No, porque usted mira hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá. Sí. No mire atrás, mire adelante. ¿Qué es lo que ve adelante? El positivo, por eso. El positivo de R2 y 2. Luego al llegar acá, ¿qué es lo que ve? El positivo de R8, de R3, perdón. Y continuando aquí, ¿qué es lo que ve acá? Ahí llegó a menos E. Exacto. Y vuelve al punto donde arrancó. Ok, listo. Bueno, ahí tenemos las dos ecuaciones. En este caso, dos ecuacioncitas. 12 y 1 más 8 y 2. 12 y 1 más 8 y 2. Ok. Entonces ahora simplemente el método para solucionar los valores de I1 e I2, que es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Una vez que usted conoce los valores I1 e I2, o más bien, que sabemos las ecuaciones, vamos a recurrir al método. ¿En qué consiste el método? Bueno, la ecuación 1 está organizada para que el primer término sea I1, luego el siguiente término sea I2, y lo que viene después del igual es lo que se conoce como las constantes. Voltaje. Aquí. Este es el término de I1. Tuve que cambiar el orden, pero mire bien, cambié el orden más no es que volví 10 I1 y 8 I2. No.
el 8 y 1 que estaba aquí, lo pasé primero. El 10 y 2 que estaba acá, lo pasé después. Y sigue estando el 6 ahí. Eso no ha cambiado. Entonces, usted simplemente ahora lo que hacemos es, vamos a construir con los coeficientes el siguiente truco. Voy a hacerlo primero a mano, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a insertar aquí una ecuación. Vamos a poner aquí una matriz, una ecuación que tiene 2 por 2. Entonces, permítame, pongo en esta ecuación, primero que nada, un paréntesis de estos gorditos, así. Y ahora sí insertamos los 4 elementos que van acá. Listo. A ver, ¿qué es lo que usted pone en la primera fila de esta matriz? Note que esta matriz tiene 2 filas, 2 columnas. Cada fila pone usted los coeficientes de cada variable. En este caso, la variable o incógnita es I1 e I2. Entonces, en la primera ecuación, la primera fila iría coeficientes 12, coeficiente de I1, y 8, el coeficiente de I2. Entonces, 12 y 8. En la segunda ecuación, el coeficiente de I1 es 8 y el coeficiente de I2 es 10. ¿Listo? Esta matriz se cierra acá y ahí está la primera matriz. A esta se le llama la matriz de coeficientes. ¿Listo? La matriz de coeficientes. Ok. Entonces a este le vamos a dar ese nombre. Matriz de coeficientes. Listo. Ahora, lo siguiente que hacemos es, otra vez, aquí vamos a colocar una cosa que se llama las constantes, o sea, lo que viene después del igual. En la primera ecuación, lo que está después del igual es el número 4. Entonces aquí, venga, toca poner aquí 2 elementos, así. Entonces, en la primera ecuación, lo que viene después del igual es el 4. Y en la segunda ecuación, lo que viene después del igual es el 6. 6. Listo. Y esa fue lo que vamos a llamar la matriz de constantes o matriz de constantes. ¿Listo? Ese es. Aquí. ¿Listo, mis queridos amigos? Bueno, ahora sí. Entonces, para que no se les olvide, para que ustedes cuando lo vean, la primera columna de esta matriz tiene los coeficientes de I1 en ambas ecuaciones y la siguiente matriz tiene los coeficientes de I2. Por eso es importante organizarlos, los de I1 primero, los de I2 después. Y aquí estén las constantes, o sea, lo que viene después del igual, ¿no es cierto? Listo. Lo que viene ahora es matemática, simplemente matemática. Entonces, vamos a hallar una cosa que se llama el determinantes. Hallamos el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Listo? Bueno, entonces voy a copiar este mismo y les digo cómo se saca eso. Por lo menos hasta acá nomás. Ahí. Listo. ¿En qué consiste o qué es igual el determinante? Bueno, de hecho al determinante se le suele representar de otra manera. Entonces, el determinante, más bien para que no tengamos peleas con los matemáticos, que los matemáticos se pueden poner bravos y decir que eso no es así, que bueno, para que no jodan, señores matemáticos, el determinante se suele reemplazar con una cosa así. Una cosita así. Ahí. O sea, se reemplaza, porque es que mientras tenga estos paréntesis así rectangulares, es una matriz, pero cuando se pone así, se llama determinante. No es igual. Bueno, ¿qué es un determinante? El determinante es el resultado de multiplicar los términos de la diagonal principal, estos de acá, se multiplican estos dos, 12 por 10, entonces aquí sería 12 multiplicado por 10 menos el producto de la diagonal secundaria, que es estos dos cruzados, estos. ¿Listo? Que sería 8 por 8. Entonces, 8 por 8. Listo. El resultado, a eso se le llama el determinante.
12 multiplicado por 10 es 120. 8 por 8 es 64. 120 menos 64, ¿cuánto me da? 56. ¿Sí, compañeros? Señor. Esto. Ese es el determinante, ¿ok? Y de hecho, se le suele dar el siguiente símbolo, para que ustedes sepan. Generalmente a esta vaina se le representa con un triangulito que se le llama el coeficiente, es el resultado. Así, ese es el simbolito que se le da. Bueno, ahora sí, ¿cómo hallamos los valores de las variables? Dijimos que esta era la columna de I1 y esta era la columna de I2, ¿no? Entonces, mis queridos muchachos, el valor de la corriente I1 se encuentra hallando el determinante. Ponemos aquí los 4 elementos de la matriz. Para hallar I1, venga, pongo esto acá antes de que se me olvide. Esto viene aquí sobre. Listo, ahora sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Este determinante que vamos a calcular sencillamente es a la matriz de coeficientes, la columna que corresponde a la incógnita que quiero hallar, I1, reemplazo los dos valores, esta columna, por la matriz de constantes, es decir, 4, 6, 12 y 8 se reemplazan por 4 y 6. Estos se mantienen iguales, entonces 4, 6, 8 y 10. Entonces, 4, 6, 8, 10. ¿Listo? Y se hace la operación. Entonces, en la parte de arriba se hace la multiplicación de las columnas. Entonces, venga a ver si puedo hacer esto medio elegante, poniendo más bien unas formas aquí. Pues vamos a multiplicar. Este lo multiplicamos por este, ¿cierto? Y eso nos va a dar entonces, vamos a ver, nos da 4 por 10, 40, menos 6 por 8, 48. Y todo dividido entre el coeficiente que habíamos visto, 56, el determinante. Esto nos da negativo porque nos da 8 arriba y 56 abajo, ¿cierto? Pues esto nos va a dar un número negativo. 8 dividido en 56, ¿cuánto da? $0.14. 0.14. 0.14. Sí, profe. Me dictan otra cifra además, por favor. 3 cifras. 2. Así. ¿En qué unidades se da la corriente? Amperios. Listo, ahí Amperios. está. Acaba de hallar la primera corriente. ¿Listo? Esa es la primera corriente. Menos Pero 2. nos dio negativo, eso quiere decir que ella circula en sentido contrario al que elegimos. Exacto. Entonces, I1 no circula donde pensamos que circulaba, sino en sentido opuesto. Precisamente lo que mencionaba, el signo nos dice realmente para dónde va. Entonces, quiere decir que la corriente circula es para este lado. Eso es todo. ¿Listo? Es tan sencillo como eso. Listo, entonces vean, aquí me faltó colocar esta vaina para indicar que esto era una multiplicación, o sea, entre estos dos. Así. No parece, pero sí es. Listo, ¿sí? No sé si será claro, pero por ahí era la vuelta, ¿no es cierto? Y 2 se halla de la misma forma. Bueno, es una de las formas que se puede hallar. O sea, ya puedo determinar, por ejemplo, cuál es el valor I2. I2 va a ser igual al determinante. Entonces, vamos a colocar aquí para poner los coeficientes. Entonces, como queremos hallar I2, entonces la columna de I2 la reemplazamos por la matriz de constantes 4 y 6. I2 se reemplaza por 4 y 6. O sea, queda 12, 8, 4 y 6. Entonces, aquí queda 12, 8, 4 y 6. ¿Listo? Pues ese es
el determinante dividido entre el determinante general es este. Listo, entonces ahora sí, en la parte de arriba, la multiplicación. 12 multiplicado por 6, es decir, pucha, control Z. Este por este, 12 por 6, 12 por 6 da 72. 72, sí señor. Menos restamos el producto de la otra diagonal. 8 por 4. Perdón. 8 por 4. 32. 32. Voilà. Esto dividido entre 40. 56. Da 56. Entonces 72 menos 32 40. es 40 sobre 56, ¿no es cierto? 40 sobre 56. Y 40 dividido en 56, ¿cuánto da? 0.71. 714, sí. 0.614. 714. 0.714 amperios. Mire que este sí nos dio positivo. Lo que quiere decir que I2 sí tiene el sentido que le dimos. ¿Sí ve? En cambio, I1 tiene el sentido opuesto al que escogimos. ¿Ya? Eso nos permite hallar corrientes. O sea, hemos encontrado la corriente que atraviesa acá y la corriente que atraviesa acá. Pero ojo, eso solo nos permite hallar las corrientes siempre y cuando correspondan a elementos que no se comparten. Por ejemplo, R1 solamente le pertenece a la malla I1. R2 solo le pertenece a la malla I2. ¿Sí? Ahora, ahí es donde ustedes necesitan una calculadora buena, porque esto se puede hacer en calculadora también. Entonces, aquí, por ejemplo, esta corriente, 714, efectivamente nos dio positiva. Tiene sentido, porque como esta fuente es más grande que esta fuente manda corriente y vence a la tensión que hace esta por ser más pequeña. Eso básicamente, ¿no? Bueno, entonces, coloquemos aquí texto. Es decir, hallar todas las corrientes, todos los voltajes y todas las potencias. ¿Sí ve? Es decir, eso solo fue una parte. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la corriente I1. Sabemos que la corriente I1 es la que atraviesa la resistencia R1, que la corriente I2 es la que atraviesa la resistencia R2, pero la corriente que pasa por la resistencia R3, a la que nosotros hemos llamado I3, es la suma de las dos corrientes que están ahí. Porque es un elemento compartido, entonces, recuerden que va en sentido opuesto, ¿no? Entonces, si seguimos nosotros, entonces veamos así. Ingeniero, una pregunta. En Señor. la R3, el positivo entra por la parte superior y de la B2. Sí. Y el positivo de la B1 entra por la parte inferior. ¿Eso lo haría corto o algo así? O sea, disculpe la ignorancia. ¿Eso haría corto o algo? ¿Cómo es ahí? No. Eso me pierdo, en eso me pierdo. Es que la fuente que está aquí empuja, va en contra de esta. Es decir, estas dos fuentes se contrarrestan. Cuando usted pone fuentes en serie, si las pone opuestas, pues la fuente más grande vence a la más pequeña. Eso es todo. Vale, ok. Gracias, profesor. No va a generar ningún corto, no hay problema. Bueno, entonces ahora las matemáticas nos van a decir lo siguiente. Mire,
Con base en lo que yo tomé inicialmente, yo puedo decir que la corriente I3 es la suma de I2 más I1, ambas suman porque ambas van en el mismo sentido. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí. Es decir, ya están las corrientes, decimos. La corriente I3 es la suma de las corrientes I1 e I2. Usted aquí de una vez lo puede plantear. I3, o sea, la corriente que circula por la resistencia R3 es I1 más I2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale I1? ¿Por qué digo que es la suma? Porque con base en lo que yo hice aquí arriba, desde aquí arriba, pues las dos se suman, es decir, van en el mismo sentido, por lo que la corriente que sale de acá es la suma de estas dos. Entonces ahí sería I1, que me dio menos, entonces aquí en el resultado me dio negativa, 0.142 amperios, más la I2 que me dio aquí positiva, 0.714. ¿Cuánto nos da eso? 0.572. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Entonces, esas serían, ya tengo las tres corrientes. Entonces, la corriente I1, pues el negativo me dice que va a ser en el sentido opuesto, o sea, no entra por acá y sale por acá, sino que va en contra, al contra. O sea, entra por acá, sale por acá, con una magnitud de 0.142, ¿no? I2 es 0.714 y esta de acá, 0.572, entra por arriba, sale por abajo. ¿Listo? Bueno, los voltajes. Los voltajes sí se pueden hallar por ley de Ohm. Es decir, ya conocemos la corriente que circula por cada uno, ¿verdad? Noten una cosa. Yo sigo planteando las soluciones a partir de lo que yo tomé inicialmente, pero cuando yo sustituya los valores por los resultados, los signos me dirán que eran al revés. Por ejemplo, como lo tomé inicialmente, asumí que la corriente entraba por acá, salía por acá, ¿cierto? O sea que el voltaje en mi suposición inicial era positivo acá, negativo acá. Entonces yo asumí que V1, venga, lo escribo acá. Entonces, para los voltajes, la suposición inicial perdonen. Negativo en el terminal derecho. Entonces, R1 ¿qué vale? ¿Cuánto es que vale R1? 4 ohmios, ¿verdad? 4 ohmios multiplicado por 1 que valió menos 0.142 amperios, ¿no? Lo que nos da menos, ¿cuánto nos da? 0. Agradezco el resultado. .568 me dio a mí. Listo. Voltios, porque la combinación ohmios por amperio nos da voltios. ¿Listo? Entonces, y mire que nos dio negativo, o sea, porque V1, según está acá, nosotros lo asumimos inicialmente como si fuera positivo acá, negativo acá. Pero al darnos negativo, entonces dices que es negativo aquí, positivo acá. ¿Sí es que las matemáticas se ajustan solas? Vamos entonces ahora con el voltaje.
el voltaje B2 es positivo en el terminal derecho de R2, ¿cierto? Miremos que sí. Porque aquí efectivamente vea terminal de la derecha positivo, terminal de la izquierda negativo. Ok. Bueno, dice así. Entonces, estoy asumiendo que es positivo, simplemente hago la operación, B2 va a ser igual a R2 por I2, ley de Ohm, ¿cierto? R2 vale 2 ohmios multiplicado por la corriente I2 que fue 0.714, ¿cierto? Si no estoy mal. Y eso nos da 1.428. Da 1.428 voltios. voltios. Gracias. Ahí está. Profe, disculpe, profe, pero B2 no es 6 voltios. No, porque es 6 voltios en las terminales de la fuente, pero es que estos 6 voltios se reparten acá y acá. Ya, profe. Ok. Aquí ya no vale. ¿Sabe aquí por qué ya no se puede hacer la misma reducción que hicimos antes? Porque hay dos fuentes. Entonces, si usted desconecta estas dos fuentes, ahí es donde viene. ¿Qué hace usted con esas dos fuentes? Sí hay una forma de resolverlo así, pero eso es otra cosa más adelante que tiene que ver con conversión de fuente. ¿Sí? Por ahora es el voltaje, estos 6 voltios están en esta trayectoria. Parte de esos 6 voltios se va acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos el voltaje aquí, B1, y tenemos el voltaje aquí, B2. B1 nos dio con signo negativo, significa que el voltaje en realidad es negativo acá, positivo acá. Aquí sí nos dio positivo, no hay problema. ¿Listo? Y seguimos. Bueno, ya tenemos voltaje, nos falta B3. Entonces, ¿cierto? Y por ley de Ohm sabemos que B3 es igual a la resistencia 3 por la corriente 3, donde R3 es 8 ohmios, porque eso es lo que vale, multiplicado por la corriente que circula, la que hicimos acá, que fue, según esta vuelta, ¿dónde fue que llamamos? Esto nos dio 0.572. Y nos dio positivo, ¿no? 572, o sea que sí es el voltaje ahí. 572 amperios. ¿Cuánto nos da? 4.57. 4.57 voltios. ¿Listo? Ahí está. Esos serían entonces los valores con los que trabajamos aquí. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, ese fue, digamos, el ejemplo. ¿Hay formas más eficientes de hallarlo? Sí, se puede. Se puede hacer todavía mejor. ¿Hay mallas más grandes? Claro que sí. Voy, por ejemplo, a mostrarles el siguiente ejercicio. Claro que está un poquito tarde. No creo que alcance a hacerlo. Les voy a enseñar a hacer un método y luego les voy a enseñar lo de la regla de Kramer, o no sé si enseñarles primero la regla de Kramer. Por ejemplo, tomemos una que sea de 3 mallas, un circuito de 3 mallas. Para que ustedes vean. Bueno, vamos a ver. Creo que este es ejemplo 2 o 3. Bueno, entonces aquí. ¿Sabe qué nos faltó aquí arriba? Hallar las potencias. Bueno, ¿qué significa que una potencia sea negativa? Realmente no, el significado es
Siempre nos va a dar positivo. Cuando ustedes multipliquen aquí los corrientes por los voltajes, se van a dar cuenta que los que dieron negativos, también la corriente da negativo y menos por menos da más. O sea que ahí la matemática vuelve otra vez a acertar, nos da potencia positiva, las potencias positivas. Entonces, para hallar las potencias es sencillito, simplemente es, para las resistencias es, recuerde, o para todo elemento es voltaje por corriente. Entonces, la corriente que sale de la batería E1, o más bien que le entra, porque es que no es que se dañe, lo que pasa es que está siendo cargada por una fuente más grande. Como la fuente tiene mayor tensión, pues empuja las cargas hacia ella. Es decir, la está cargando, no la está descargando, sino que la está cargando. Entonces, esa corriente entra por acá y usted dice, bueno, esto fue negativo, pero yo tomé el voltaje negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando en una fuente el voltaje nos da negativo? En la resistencia siempre nos va a dar positivo, pero en las fuentes como esta, nos dice es que en vez de entregar potencia, o sea, en vez de descargarse, se está recibiendo potencia. Cuando da negativo, porque por el terminal positivo le entra corriente, no le sale sino que le entra corriente, pues sencillamente se está cargando. En cambio, esta sí está entregando potencia. En la resistencia siempre va a dar positivo porque una resistencia siempre disipa potencia, una resistencia nunca genera energía. Ella es, al contrario, un sumidero de energía. Reduce energía, la convierte en otra cosa. No la almacena ni crea más. Bueno, aunque no es que esté creando energía, simplemente está recibiendo de otro punto, de esta fuente. ¿Listo? Les voy a enseñar un poquito de la regla de Kramer. No alcanzo a hacer otro ejercicio, entonces más bien hablemos de la regla de Kramer. Bueno, es simplemente cuando usted trabaje con ecuaciones 3×3, vamos a trabajar con 3 mallas. Bueno, y se puede hacer con más, pero entonces ya tendríamos que ver álgebra lineal y creo que ustedes no ven la álgebra lineal. Entonces, la regla de Kramer establece que cuando usted tiene un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, usted hace lo siguiente. Pongamos un ejemplo. Esto es simplemente así, ¿no? Supongamos que nos da bueno, aquí va. Y 4 no, y 3, hombre. Y 3, ahora sí. Listo, supongamos que así. Tengo ese sistema de ecuaciones 3×3, me lo acabo de inventar. Entonces, una vez que usted tiene organizadas sus ecuaciones, arme la matriz de ecuaciones, matriz de coeficientes, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos con insertar ecuación. Simplemente pongo aquí este paréntesis y voy a poner acá como ecuación 3×3, entonces lo pongo así.
donde ¿qué es lo que va acá? En la primera columna van los coeficientes de I1, 12 menos 3 menos 5. Entonces, 12 menos 3 menos 5. ¿Listo? Yo fue una pregunta, la tercera ecuación no tiene I2. Ah, perdón. Fue que se me escachó. Ahora sí. Ya. Listo. Entonces aquí 3 menos 3, perdón, menos 3, 2 y menos 4. Aquí viene menos 5, menos 4 y 3. ¿Listo? Esa es la matriz de coeficientes. Ahora, la matriz de constantes. Entonces ponemos acá y vamos a cargar estas 3 de aquí. Listo. Entonces ahí dice. Los resultados son 10, 0. Es importante por eso siempre organizar para que cuadre bien. Si usted le cambia el orden a esto, si no lo tiene en cuenta o falla, pues ahí ya se le arruina todo. Y la fórmula es la misma, ¿no? Entonces el determinante aquí es otra cosa. Entonces vamos a ver. Entonces, el determinante 3 por 3 es de la siguiente forma. Entonces ahí vamos. Miren cómo se hace el determinante. Entonces, el determinante que yo he llamado delta, le doy ese nombrecito, se halla simplemente haciendo esto. Entonces vamos a meter aquí. Entonces, voy a repetir la misma cosa que está aquí, la voy a poner acá. A ver. Venga, a ver si puedo quitar esto. Y si puedo copiar esto más bien acá. Control C. Control V. Ah, sí, perfecto. Sí pude. Ahora sí. Pero entonces ahora tiene que repetir primera y segunda columna. Vamos a ver si funciona. Oh, perdón. Tengo que repetir aquí. Miren lo que voy a hacer. Este aquí me debió quedar como más espacio. Entonces, vea que no deje suficiente espacio. Ahora sí. Ya, ahí se ve mejor. Listo, entonces, ¿qué hago? Una vez que usted define aquí el determinante, repite la primera y segunda columnas. Primera y segunda columnas. Entonces, la primera columna es 12 menos 3 menos 5. ¿Listo? La segunda columna es menos 3, 2, menos 4. Entonces, menos 3, 2, menos 4. ¿Listo? Y ahí está. Bueno, ahora vamos a sacar el valor del determinante ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sume las multiplicaciones de las diagonales principales así. Entonces, multiplica este por este por este, nos dará un resultado. Este por este y por este nos dará otro resultado. Y este por este y por este nos dará otro resultado. Los resultados son los de las diagonales. Entonces multiplicamos 12 por 2 por 3. 12 por 2, 24. 24 por 3, creo que es 72, ¿cierto? Aquí, menos 3 por menos 4 da más 12. Más 12 por menos 5 creo que da menos 60. Y esta última diagonal, menos 5 por menos 3 da menos 15. Menos 15 por menos da más. 5 por 3, 15. 15 por menos 4, menos 60 también, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dan esto? Se suma algebraicamente 72 menos 60 menos 60. 72 menos 60 me da 12. 12 menos 60 me da menos 48. Este es el resultado. ¿Listo? Ahora, las otras diagonales son estas. Esta por esta y por esta. Perdón, que me quedó feo. Esta por esta y por esta. Esta por esta y por esta. Y esta por esta y por esta. Entonces,
Menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 por menos 5 da 50. Menos por menos da más. 4 por 4, 16. 16 por 12, ahí sí no sé. 16 por 12, ¿cuánto da? 192. 192. Tres por menos 3 da menos 9. Menos 9 por, perdón, sí, menos 9 por menos 3 da menos 27, más 27, ¿verdad? Y sumamos estos 3 de arriba. Entonces, estos 3 de arriba, ¿cuánto nos da? 50 más 192 más 27. Aquí se suman, ¿no? Estos resultados se suman. 50 más 192 más 27, ¿cuánto da eso? 269. 169. ¿Listo? El determinante de esto es, el determinante aquí, el determinante es el resultado de las diagonales principales menos 48 menos el resultado de las diagonales secundarias, 269. Lo que sea que nos dé esto nos da negativo. Menos 48 menos 269, ¿cuánto nos da? Nos da negativo. Menos 317. Menos 317. Y ese es el determinante. Ahora, para hallar las corrientes, cada una de ellas, hacemos más o menos lo mismo que hicimos acá. Se toma el determinante y se sustituye la respectiva columna, recordando que esta es la columna de I1. Esta sería la columna de I2 y esta sería la columna de I3. Entonces, ¿qué hace usted? Entonces, para hallar I1, sería igual al determinante. Aquí viene lo bueno. Entonces, recuerden, de la matriz de coeficientes, esto por estos. 10, 0 y 2. Entonces, 10, 0, 2. ¿Listo? Y estas dos columnas se mantienen igual. Son menos 3, 2, menos 4. Entonces, menos 3, 2, menos 4. Y la tercera columna se mantiene también, que menos 5, menos 4, 3. Menos 5, menos 4, 3. Ahora, repite. Primera y segunda columna. Entonces, la primera columna es 10, 0, 2. 10, 0, 2. La siguiente es menos 3, 2, menos 4. Menos 3, 2, menos 4. ¿Listo? Ok. Y todo esto, vamos a ver si esto lo cierro o no. Vamos a ver si lo toma así. No. No. A ver si lo pongo más bien así. Porque si no me genera confusión acá. Entonces vamos a ver si lo toma acá. Entonces paréntesis aquí y paréntesis acá. Vamos a ver si funciona. Dividido delta. Así. Entonces tiene que resolver esta vaina. Tiene que hacer la multiplicación de estas diagonales aquí, más lo que le dé acá, más lo que le dé acá. Suma los resultados. Luego, esta diagonal, el resultado de esta diagonal, sumado algebraicamente con el resultado de esta otra diagonal, con el resultado de esta otra diagonal. Al resultado de las principales, que son las que van de arriba a abajo, le resta el resultado de las secundarias, que son las que van de abajo a arriba. Y eso lo divide entre este resultado que nos dio aquí, menos 317. ¿Ya? Así de fácil. Cuando vaya a hallar I2, adivine.
coja la matriz de coeficientes y donde está la I2, reemplácela por los coeficientes que están acá. O sea, por estos. Y aplica la misma fórmula. Repite primera, segunda columna, divide entre esto. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Lamento que no alcance más el tiempo para ver lo que falta, pero es por ahí en la vaina. Entonces, preparen más bien las calculadoras, porque para la próxima sí vamos a usar calculadoras. ¿Listo? Vale, profe, ¿y ahí nos enseña cómo se maneja eso? Pues, no, esta Para saber cómo se maneja esto, profe. esta no le da la opción de manejar matrices. Puede usar otra más sofisticada. Hay unas más sofisticadas. O la que yo manejo es así, pero entonces me tocaría buscar un emulador para poder mostrarles cómo trabajarla ahí. Profe, por favor, ¿nos envía el documento? Sí, señor. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Bueno, profe, listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno.